Hugo, hola. Sí, Daniel. A ver, ¿ahí se escucha ese ruidito o no? No, A no, ver, no. lo Ahora voy a sí. enchufar, a ver si es lo que yo tengo pensado. A ver. Bueno, ahora no hace porque es como que tiene que arrancar. Pero ya no está Ujú. más, ¿no es cierto? No, puede No, no ser está el ahora. dispenser que tenía un dispenser de estos de agua y que cuando enfría hace ruido y estaba permanentemente funcionando. Bueno, puede ser eso, digo yo, ¿no es cierto? Sí, sí, igual se entendía, así que no te Sí, preocupes. no, bueno, pero ya lo desenchufe de todas maneras, así no. Bueno, se ve la filmina, ¿no es cierto? ¿Esa? Sí, sí, Bueno, sí, entonces sí. voy a silenciar para que no haya interferencias y permito, a ver, cualquier cosa esta. Bueno, un segundo, ya arrancamos. Bueno, vamos a continuar entonces en donde habíamos dejado, estábamos analizando la teoría de Rankine para el empuje activo. Y acá habíamos visto entonces lo de la grieta, profundidad de la grieta de tensión, y habíamos integrado las presiones verticales y nos daba esto, ¿no es cierto? Bueno, se puede usar en vez de ese un diagrama, hay un diagrama práctico, que lo que hace es tomar abajo la tensión de este que está, o sea, de este que teníamos acá, la tensión esta, acá, y arriba en vez de cruzarlo, pone el punto cero y hace este diagrama, digamos. Es como que es un diagrama de carácter de diseño, práctico, de trabajo, que es triangular. Entonces abajo tiene ese valor y lo integra en un diagrama rectangular y da esto. Es lo mismo, es decir, cualquiera de los dos es válido, ¿no es cierto? El que les sea más fácil es un diagrama práctico, carácter práctico, dice, en el cual toma arriba cero en vez de tomar ese valor negativo y abajo toma el valor máximo, ¿no es cierto?, que es la friccional menos la cohesiva, y establece ese triángulo de trabajo que lo integra y le da esta presión activa. Bueno, entonces la teoría de Rankine. Acá puede ocurrir, y eso no puede ocurrir en general, puede ocurrir y ocurre que el suelo no es horizontal arriba, ¿no es cierto? Se da
por ejemplo, en los en las obras viales, como puse ahí, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un muro de sostenimiento, vamos a suponer que tengo la ladera así y hago el muro de sostenimiento acá, en vez de hacerlo hasta arriba, establezco un terraplén y hago esto. Entonces acá viene el camino, ¿no es cierto?, lo que sea la construcción, y hay un terraplén. Eso es para no hacer, o sea, yo también lo he hecho en una construcción de una estación de servicio, por ejemplo, que tenía este problema. Entonces, en vez de llevar el muro hasta allá arriba, me dijeron, bueno, si no hace falta que lo llevemos hasta arriba, no nos molesta que el terreno tenga, no, esto está exagerado, ese ángulo parece 45 grados, pero era un ángulo menor, bueno, no molesta, entonces el muro no es tan grande y bueno, y ocurre esto, ¿no es cierto? Puede ocurrir esto, es un muro que cuando lo vemos, entonces tiene desde el muro de sostenimiento, parte el suelo con un ángulo, y bueno, y en la zona de estudio del muro, porque la cuña está acá, es inclinado, entonces tiene un ángulo alfa respecto de la horizontal. Eso hace que incline la resultante del empuje, se le llama empuje a esa resultante P, se le llama empuje y la otra es tensión horizontal. El empuje P tenga la dirección de alfa, ¿ves? Este empuje P, o sea que tiene una componente vertical el empuje que puede colaborar, ayudar, vamos a ver en la estabilidad. Entonces, ese ángulo alfa hace que la fórmula que ocupemos para Rankine ya no sea la simple, pero tenemos esta fórmula que le llama K' a ese coeficiente que contempla el valor de alfa. Esto yo, por ejemplo, en mi planilla lo tengo así con esta fórmula. Entonces, si alfa igual a 0, la fórmula es la misma que la anterior, ¿no es cierto? Este es más completo que este, porque este es únicamente para suelo friccional y este suelo friccional es cohesivo. Acá entra la cohesión. Entonces, si yo parametrizo esta, que es media complicada la fórmula, pero no complicada por lo que tiene sustancialmente, sino para meterla en una celda, ¿no es cierto? Entonces, uno puede trabajar con este coeficiente, si alfa igual a 0 es igual que el anterior, si 6 igual a 0 pasa a ser esta, etc. Y bueno, la ecuación de la grieta crítica para este caso, que no nos interesa mayormente, entonces la tensión a una cierta profundidad es esta, ahora con K', porque tenemos esto que es alfa, y integrada esa, recordemos siempre que en todo empuje de este tipo, si el diagrama es triangular, la ubicación de la resultante está a 1/3 de la base del triángulo, o sea, 1/3 de la altura sería a la altura. Bueno, y acá tiene una inclinación aparte de un valor de alfa. Bueno, yo le quería recomendar para el estudio de los muros de sostenimiento que tienen que ir y estudiar bien de nuevo mecánica de suelo. Ya 2 años capaz están un poquito olvidados de esto, y lo que notamos siempre en los prácticos es que no se maneja el cálculo de las presiones activas y pasivas. Y eso hay que ir a estudiar, no hay otra cosa, no hay otra forma más que ponerse a agarrar los libros. Entonces tienen que ir y estudiar, tomen la teoría que le gusta, ya le dije los por qué con Ciro Rankine o lo que sea, la que sea, pero que van a ocupar, pero estudienla. Entonces, estamos acá con Rankine y el cálculo de alfa. Con alfa, con un ángulo, ¿no es cierto? Ahora pueden darse otras problemáticas, como esta que está acá. A los que tengan las filminas mías anteriores, actualícenla, porque yo estuve viendo que hay unos errores y los corregí, algunos errorcitos menores, o sea que esta que le voy a poner, se le voy a llamar BS2, tiene unas correcciones y un agrego respecto de las anteriores. Bueno, acá este caso está sacado del DAS esto, y es muy útil porque se da esto de que sobre la parte superior, en la cota superior del muro, hay alguna construcción, y entonces, construcción o alguna otra cosa, por ejemplo, puede ser un camino, una obra vial, un canal, lo que sea. Y esa carga puede ser, por ejemplo, otro muro acá,
mampostería y es una carga lineal por unidad de longitud, o sea, es una carga, perdón, lineal, establecida a través de la misma unidad, en la misma longitud del muro, unitaria, o sea, una carga, qué sé yo, 3 toneladas por metro, puede ser la descarga de un muro que corre en la dirección del muro de sostenimiento, una carga lineal. O puede ser una carga de superficie, si por ejemplo yo acá tengo una construcción con una platea o una base, por ejemplo, es una carga unitaria, pero siempre acá la trata por unidad de longitud. O sea que si tiene 5 metros, nosotros trabajamos con un ancho del muro de una longitud unitaria de 1 metro y hay que darle el mismo tratamiento. Bueno, en ambos casos están las fórmulas acá. No me voy a detener mucho, pero lo que me da esto, tanto esta para la carga lineal como esta que la corregí para la carga de superficie, está sacada del DAS esto, me da la tensión a una determinada profundidad. O sea que yo es como que puedo dibujar este diagrama que no es un diagrama de presiones. Esta, recuerden que es la carga, es la presión debido a la carga. Aparte hay que sumarle la tensión activa de la presión activa de Rankine, por ejemplo, estoy trabajando con Rankine. Este es el diagrama de presión debido a la carga. Tengan presente no es, hay que sumarle el otro. Bueno, pero el que nos interesa es el otro ya lo vimos recién. Es decir, es un diagrama medio raro, pero yo puedo establecer, por ejemplo, el valor máximo y 2 o 3 valores asimilarlo a un diagrama rectangular, etcétera, etcétera. O una forma, por ejemplo, podría ser un diagrama de este tipo. Una vez que saco 2 o 3 valores, hago un diagrama de ese tipo, y bueno, lo que hago es establecer un valor de una resultante de ese diagrama, integrado en la altura, que me va a dar la presión suplementaria debido a la carga, ya sea para una carga lineal, como la que está arriba, o una carga de superficie. Está en función de unos parámetros simples de entender, esto no le vamos a dar mayor al piste. En ambos casos voy a terminar en una forma que, como dice, yo puse por acá, trabajando numéricamente se puede determinar el valor del resultante y el diagrama y su ubicación. Eso es un agrego que le hice yo de lo que saque un DAS, para que tengan presente que con una planilla se hace cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tomar 5 o 6 valores y hacer un promedio, si quiero, aritmético, o hacer otro tipo de diagrama. Bueno, entonces esto lo tienen acá para este tipo de problema, que es la presión activa debido a sobrecargas, como dice acá, en la cima. Después hay otros métodos, por ejemplo, otra teoría, la de Coulomb. La diferencia que tiene la de Coulomb respecto del Rankine es que considera el rozamiento de entre el muro y el suelo. Es decir, hay un rozamiento, ¿no? Una fricción entre muro y suelo, que puede ser o no importante, no es tanto el valor, no considerarlo, no pone del lado de la seguridad, o sea que la teoría Rankine en ese aspecto estaría del lado de la seguridad. Bueno, y Coulomb, para su análisis, o su teoría, hace un análisis de las fuerzas involucradas, la cuña que se desplaza, la rugosidad entre el suelo y el muro, considera un ángulo alfa, que puede ser 0, ¿no es cierto?, y la fricción interna del muro. Y él establece lo que hace el muro, si lo tuviera que hacer Coulomb gráfico, es establecer distintos planos de rotura y sacar el valor del empuje para esos años y buscar de esa curva, para lo cual tendría varios valores, establecer una media y buscar el valor máximo. Es decir, Coulomb se basa en buscar el valor que maximiza el empuje para distintos planos de rotura, ¿cierto? Ese sería el concepto de Coulomb, y se hace a través de un equilibrio de fuerza. Y eso se lo puede llevar a una fórmula final. O sea, si lo voy a hacer analítico y usar, por ejemplo, en mi Excel, esta fórmula para el coeficiente de empuje Coulomb, que contempla, a diferencia de Rankine, el coeficiente, el delta S, que sería la fricción, el ángulo de fricción interna.
entre el ángulo de fricción entre el suelo y y el muro, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la teoría esta. Y también Coulomb tiene un apéndice, digamos, acá si yo aparte de tener inclinada tengo una sobrecarga arriba, lo que hace es buscar un gamma equivalente, o sea, cambia el peso del suelo por un gamma equivalente que lo calcula con esta fórmula, con ese gamma equivalente viene y calcula el empuje. Es decir, sería la diferencia entre Coulomb y Rankine, fundamentalmente el tema de los ángulos. Bueno, hay una tabla, ¿no es cierto?, ya elaborada, si la quieren la tienen ahí, si alguno va a trabajar con Coulomb. Bueno, y perdón, se me pasé largo acá, yo quería ir a estaba en esta, el equivalente. Bueno, eso sería en cuanto yo lo que le puedo sintetizar acá de la teoría del empuje activo, ¿no es cierto? El empuje activo, acá está puesto con el valor con la fórmula, yo trabajé con Rankine y Coulomb, ¿no es cierto? Y están los coeficientes ese valor. También con el mismo criterio están acá en las filminas que viene el empuje pasivo, que lo sintetizamos brevemente, la línea de rotura tiene otro ángulo, es mayor la cuña. Ahora, en vez de ir para acá, va para acá, ¿no es cierto? Porque aumenta, habíamos dicho que al empujar, y entonces la cohesión se suma de esa manera con la fricción. Y entonces, el coeficiente pasivo, fíjense que el otro era tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. O sea, más o menos para el suelo colorado sería 39 grados, que sería al cuadrado. Y el pasivo se suma. Quiere decir que si, por ejemplo, el ángulo de phi es 35 grados, hay mucha diferencia entre ambos. Bueno, ese coeficiente se calcula analíticamente a través de la teoría de Rankine y nos queda que ahora en vez de restarse acá, aparte de que el valor cambia, es mayor el coeficiente pasivo, que puede ser 1,80, 2,10, y se le suma la cohesión, no se le resta, se le suma. Entonces el diagrama es como que queda un diagrama trapezoidal grande, y la fuerza pasiva o empuje pasivo es grande, ¿no es cierto? Porque aparte de subir el coeficiente pasivo según Rankine, aparte colabora la fricción, y ahí podemos de nuevo hacer la misma disgregación del anterior, o sea, ponemos el total o no, el 30%. Recordemos que si le ponemos el total de C, el empuje pasivo sería mayor, y como el empuje pasivo en general es lo que está reteniendo, nos ayuda, significa que estaríamos poniéndonos muy de la inseguridad si lo consideramos todo al revés, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos 70%, estaríamos más seguros. Bueno, y el empuje pasivo también puede ser con la cima inclinada, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que el anterior, o sea, el muro de sostenimiento y el ángulo alfa en la cima, del suelo en la cima. También Coulomb analiza el empuje pasivo, y lo que piensa acá es que el empuje pasivo es aquella fuerza que opera sobre el muro, pero fíjense que si bien lo ha puesto así, nunca va a haber, es decir, simplemente es como que estoy empujando este muro. Podría darse, por ejemplo, en un estribo de puente, por ejemplo, si tengo acá el suelo y las fuerzas de frenado trabajan así, empujan el muro contra el suelo, y sería el caso de este muro, por ejemplo, porque en realidad en los muros yo le dije que en el pie normalmente como una ayuda en en la estabilidad, pero acá lo ha puesto el empuje pasivo sobre el muro, y bueno, podría ser algo que, qué sé yo, la presión a lo mejor hidráulica en un canal, entonces trata de empujar el muro hacia la tierra. Podría ser, por ejemplo, que acá tenga el agua, ¿no es cierto? Y la fuerza
Tengo que calcular para un lado, pero para el otro tengo las fuerzas hidráulicas, qué sé yo, se me ocurre una idea para ver por qué le hizo este ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual se empuja con el muro hacia el suelo. Bueno, entonces, según Coulomb, acá, para él, el empuje pasivo es aquello que minimiza, o sea, analiza distintas líneas de rotura para el empuje pasivo y la que hace mínima el valor del empuje pasivo es la que adoptan, ¿cierto? Bueno, y también tiene una fórmula. Bueno, y después hay otros para el empuje pasivo, por ejemplo, la de Coquet y Caricel, analiza, es más rebuscado, en vez de analizar una cuña recta, analiza una curva semilogarítmica y una, ¿cómo se llama esta? La espiral, una espiral que sigue con una recta. Bueno, quedaría como algo, el que quiera verlo, acá tiene las tablas, que es la espiral logarítmica. Bueno. Vamos entonces ahora, ya estudiamos un poco, disculpen, hemos estudiado algo, hemos visto algo, el estudio lo van a tener que estudiar ustedes también, y yo cada vez que lo ocupo también tengo que estudiarlo, esto hay que estudiar siempre, en la ingeniería hay que estar estudiando siempre. Vamos a ver los muros de sostenimiento, partiendo de que ya conocemos entonces cómo trabaja el empuje plástico y los criterios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es un muro de sostenimiento? Son estructuras que permiten la retención de suelo, que provocan el empuje, se construyen con distintas técnicas y distintos materiales. Bueno, eso es una nueva, digamos, ya también le comenté algo que puede ser con la técnica de mampostería, con la técnica de hormigón simple, de hormigón armado, etc. Se los diseña para resistir los empujes con adecuado coeficiente de seguridad. En su diseño se utilizan los conceptos del empuje suelo, que es lo que hemos hablado, y le puse además que en misiones se ocupa permanentemente este tipo de estructura, por lo tanto hay que estar bien alerta con esto y manejarlo, ¿no? Y se los clasifica en muros de gravedad, de semigravedad, muros en voladizo y muros de contrafuerte. Y dentro de lo contrafuerte, acá ya lo vamos a ver a cada uno de ellos, le puse en tramo de columnas con zapata aislada, columna y mampostería armada. Eso se lo puse porque se usa eso y en las construcciones, cuando son más bajos, la gente como que le tiene miedo al hormigón armado por el precio. Yo creo que al final, entre una cosa y otra, sale lo mismo. Es decir, porque piensa que compro los ladrillitos por un lado, las columnas son unas cuantas columnas encadenadas, pero cuando entro a hacer la mano de obra, y eso es caro ahora, y estamos más o menos, no es una cosa que va a hacer grandes diferencias, ¿no es cierto? Ahora, esos muros con zapatas, columnas y encadenados, obviamente yo no voy a diseñar eso para un muro de 8 metros de alto, porque me va a dar unas columnas tremendas y una cosa que mejor ir al hormigón. A veces piensa también la ventaja del ladrillo es que lo voy haciendo despacito, hago la base, después levanto un poco mampostería. Bueno, desde ese punto de vista, hasta psicológicamente, el otro yo tengo que hacer encofrar por lo menos hasta la mitad, porque no puedo hacer de a 30 centímetros, 50. Entonces, si tiene 3 metros, puedo hacer hasta unos 50 y con el mismo encofrado lo levanto y hago otro unos 50, ¿cierto? Pero no puedo hacer de a 50 centímetros, no termino más y queda todo con juntas constructivas. Entonces, cuando se hace hormigón, en general se hace o medio o toda la altura. Bueno, si tiene 8 metros lo puedo dividir en 3, ¿no es cierto? Y en un largo interesante que rinda, porque yo tampoco puedo comprar, el hormigón se compra, elabora, no puedo comprar 3 metros cúbicos de hormigón. Entonces se trata de encofrar y se le manda ahí 2 o 3 mixers de 12 o 15 cúbicos y bueno, y avanzo. Entonces, pero yo lo agregué acá en tramo de columna con zapatas aisladas. Y bueno, y después está, ¿qué son las tabletas? Que eso sí, vamos a ver cómo andamos el tiempo, se lo puedo comentar, y los cortes apuntalados, pero vamos a centrarnos básicamente en los muros de sostenimiento. Y los muros de sostenimiento tenemos ahí, como dijimos ahí, el de por gravedad, donde en este caso no hay acero, no hay ningún tipo de acero. Por ejemplo, podría ser un muro de hormigón ciclopio, todo con piedra y hormigón bien hecho, ¿no? ¿No es cierto? Una cosa que voy incorporando la piedra dentro del volumen de hormigón.
Este tipo de muro también se puede hacer en todo, en mampostería, como son los terraplenes de los ferrocarriles que ven por ahí en Buenos Aires, en Córdoba, esos terraplenes, esos muros de sostenimiento que lo hacen todo de ladrillo. Bueno, son muros que trabajan por... ¿Y por qué se llama por gravedad? Porque todo el peso es lo que contribuye a... son muros que tienen acá como está la forma esta. Normalmente es como un... Vos haces. El vuelco se ve solamente con el peso propio del muro. O sea, que hay que tratar de volcar, imagínense una cosa esta, tratar de volcarla con un punto de giro. Y dentro estructuralmente, porque tengo que analizar, no solo vamos a ver la estabilidad, que no se nos vuelque, sino que no se nos rompa en algún lado. Se rompa. ¿Por qué? Porque yo empujo y bueno, y si es hormigón simple, se puede rajar y se da vuelta y se rompe. Entonces, tengo que analizar por un lado la estabilidad de vuelco y por otro la resistencia de tracción. Ya sabemos que el hormigón, el punto del tendón de Aquiles, que talón de Aquiles que tiene es la resistencia a la tracción. Entonces, que no se me raje en algún lado y se rompa. O sea que entonces, como puse acá, dice, estos muros se analizan la estabilidad del vuelco. Y lo otro que se analiza es la traslación, que si bien no se vuelque, se mueva el muro hacia adelante, y habíamos dicho que las teorías estas de empuje plástico, este punto no se movía, había un punto de que rotaba y hacía un delta H, bueno, que no se nos corra, entonces hay que verificar la traslación del muro, la seguridad del desplazamiento. Y después por otro lado, hay que ver abajo del muro si no sucumbe el suelo, si no colapsa, porque el peso del muro más la presión y lo que sea, ¿qué pasa con las tensiones en el apoyo? Esto al final es una estructura que está sometida a un vuelco, es como una base excéntrica. Entonces, ¿qué pasa con las tensiones en el plano de apoyo? Estamos incorporando un elemento pesado y por lo tanto hay que ver si no se hunde un poquito. Tampoco si se hundiera un poquito no sería problema porque son estructuras que si tienen un asentamiento mínimo no tiene ningún problema. Pero de todas maneras hay que analizar el sistema tensional en la superficie de apoyo. Y la resistencia estructural de las secciones, que le digo eso, es que no se nos rompa el muro, que no se nos quiebre el muro. ¿Por qué? Porque la resistencia que dice acá estructural de las secciones no se cumple. O sea que entonces son estabilidad al vuelco, seguridad o estabilidad al desplazamiento, un sistema de tensiones en el apoyo y resistencia estructural en las secciones. Se lo volví a repetir porque eso se da en los distintos muros, esto que hay que analizar. Bueno, y las secciones de eso, lo que llamaríamos el corte de este muro, esta forma, está dado por la necesidad de peso, porque el peso es lo que contribuye a la estabilidad en este tipo de muro. En todos, en realidad, el peso es importante, pero en estos que no hay patas hacia atrás porque se quebraría, etcétera, tiene generalmente la forma esa. Yo solamente participo en la construcción de una cosa de esta una sola vez hace mucho con hormigón ciclopio y lleva una cantidad terrible de material. O sea, si es un muro por ahí de 1 metro puede darse, pero si vas a un muro de 7, 8 metros, esto es impresionante la base que tiene y el volumen. Entre las cosas que uno lee, dice que podría darse en un lugar que yo no tengo, puedo llevar el hierro, cosas así, qué sé yo. Yo no construiría con esto, con este sistema gravitacional, porque las tensiones que admite el hormigón son bajas, y más si un hormigón ciclópeo donde tenemos planos de debilidad entre la interfaz entre la piedra y el hormigón. Por lo tanto, ese queda, no lo creo que lo vayan a usar. Puede hacerse ladrillo también, pero la cantidad que insume de ladrillo y mampostería es tremendo, si es alto el muro. Bueno, este podría ser una variante que está entre las dos, digamos, entre los otros. Es decir, acá es gravitacional, el vuelco, también la seguridad del vuelco viene por el peso, pero al agregarle algún refuerzo de barra, evitamos que se rompa. O sea, esta barra lo que hace es esto, el último punto, el punto 4,
este que está acá, mejora la resistencia estructural en sus secciones a través de una barra de acero. Yo también he visto solo una sola vez esto cuando estaba caído un muro de esto, porque se ve que no le habían calculado bien, era un muro como de 6 metros, y era parecido a esto que está acá. Pero resulta que los que le habían puesto esto, le habían puesto una barra del 8. Eran barras del 8 o del 6, no lo tengo presente. Macano, pero para mí era un hierro muy fino, 6 u 8, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? Esto estaba acá y expuesto a la humedad y estaba cerca con, no sé, el recubrimiento, estaría, a lo mejor tenía 5 centímetros de recubrimiento, pero el hormigón con que estaba hecho era de baja calidad y era poroso, y la humedad había penetrado, encima que era una barra fina, se la había comido la humedad y se había cortado la barra y el muro se vino abajo. Yo cuando lo fui a ver estaba esto abajo con unas barritas ahí todas oxidadas. Entonces, el muro ese es un muro de semigravedad, se le llama. ¿Por qué se le llama? En realidad es de gravedad, pero el semi viene porque la resistencia estructural es atrae el acero. Esta clasificación y todo este dibujo lo he sacado de Das, del libro de Das, o sea que pueden, lo que le quiero decir, que pueden ir a leerlo muy bien. Se va a terminar el segundo Zoom en unos minutos y seguramente le voy a mandar el otro para terminar el tema. Va a haber un tercer Zoom en esto. Entonces las dimensiones seccionales están gobernadas por la estabilidad, como en el de gravitacional, pero acá tenemos las tensiones de compresión y también el cálculo del acero. No es que le pongo una barra al voleo. Eso se le calcula, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese sería el de semigravedad. Acá está el de gravedad. Gravedad. Le puse esta barra en rojo, porque esto se sacó el DAS, pero tiene un terrible error ahí, que es que la barra esta tiene que ser continua, si no, el muro de DAS se le rompe la pata de atrás. ¿Por qué? Porque este muro, este es el que más se usa de hormigón, es el que se llama emboladizo, porque supone que está en la base, es como, digamos, tengo la base y empotro esta barra, este muro, entonces está empotrado. Entonces se llama emboladizo porque esta parte del hormigón está trabajando en voladizo respecto de la base. En realidad forma toda una unidad y si va a rotar con la base, así que no, se le llama de voladizo. Y si yo le tengo que poner un nombre, le pondría muro de sostenimiento de hormigón armado. Es decir, cuando a mí me pregunta cómo vamos a hacer ese muro, vamos a hacer hormigón armado, no emboladizo, no es una palabra que por ahí muy técnica. Es un muro de hormigón armado, con un hormigón que sería ahora con un H25, podría ser un H20, no un H30, no tiene mayor sentido, pero siempre es un H25 en este reglamento actual. Y debemos verificar la estabilidad al vuelco, como en todos, el desplazamiento, el sistema tensional y la resistencia estructural, ahora dice del hormigón armado. ¿Por qué? Porque cada sección de esto, que lo esquematizo así, cada sección tiene una solicitación, es decir, acá, por ejemplo, pongo negro, acá. Tienen solicitación en distintos puntos, tiene un diagrama de solicitaciones y entonces sí, tengo que armar de acuerdo a ese diagrama de solicitaciones, porque en el hormigón armado donde tengo tracción tengo que colocar el hierro, etc. Y acá es lo que yo le digo que está esto, porque si yo tengo que este muro quiere volcarse, el suelo que está acá empuja para abajo y tiende a formar una fisura acá. Entonces, si yo no le pongo ese hierro, en las filminas que nueva ya le puse el hierro y la grabé con esto, es decir, porque le digo esto porque en varios exámenes me han armado mal eso y le he ido mal directamente, porque por más que hagan todo bien todos los cálculos, ese examen, si esa barra está mal puesta, va bochado el alumno directamente. Entonces, para que no me digan, uy, está así, bueno, acá hay una barra. ¿Estamos? Bueno, entonces evita que porque esto flexiona así, el muro que originalmente es así, esto hace así, y bueno, y entonces esto hace así, y esto hace así, es decir, la deforma del muro es
¿Mm? ¿Mm? Así. Entonces acá hay tracción arriba, en este punto hay tracción arriba, en este punto acá está bien, hay tracción abajo, y acá hay tracción en todo el muro. Con un diagrama que va disminuyendo. Bueno, entonces este sería el muro, el cálculo estructural del muro. Nosotros en esta filmina, yo no voy a hacer cálculos de muro, de estructurales acá en la filmina, cada uno ya para eso se tiene que ir al reglamento 201 o la filmina del ingeniero mercantil, lo va a ver perfectamente eso, cómo se calcula eso, para el que no se acuerda. Bueno, acá tenemos un muro de sostenimiento con contrafuerte, esa sería la última variante, en el cual, fíjense, hay una base, y cada tanto se le hace, acá está esquematizado de esa manera, puede ser recto directamente, puede ser un contrafuerte recto, una columna recta, no hace falta ser en esa forma. Pasa que a veces si se hacía con mampostería los contrafuertes, armada, etcétera, y es del lado de adelante, podría ser, pero este sería el esquema de mampostería con columnas que yo le mostré para esa vivienda que hice ahí. Entonces tenemos las columnas, que puede ser que sea 25 por 60 columnas, la base, inclusive la base yo ya le mostré que podía ser donde va la columna, se puede ampliar, ¿no es cierto? O sea, es decir, donde va la columna, puede ser la base más grande. Yo, por ejemplo, en mi Excel ya lo tengo con bases así de esa forma, y si no le hago base, le pongo 0 esta distancia y listo. Bueno, entonces todo se puede parametrizar, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo las columnas base, y si esto fuera de mampostería, le tengo que hacer unas vigas tipo encadenado, y me queda de paños de mampostería que puede ser armada, o sea, la mampostería armada es incorporándole acero en las juntas. Bueno, y entonces cada una de estos paños trabaja como una losa apoyada en los contrafuertes. Es decir, que en planta tengo los contrafuertes, por ejemplo, cada 3 metros, cada 5 metros, las placas, que sería la parte esta, de hormigón, y abajo vería el fondo de la base. Por ejemplo, para esta losa, yo uso unos coeficientes ahí sacados de tablas del libro de Timoshenko para ver cómo se distribuye la presión, una presión hidrostática vertical sobre los contrafuertes. A eso por eso se lo cito para que puedan ir a ese libro que está en digital, que está muy bueno, para el trabajo de losa, ¿no es cierto? También se lo podría hacer todo esto con el SAP, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a suponer que lo hacemos con el libro. Se hace con el SAP, pero cada vez que hago con el SAP tengo que hacer directamente un SAP para cada muro, si es cada 5 o 3, tengo que cambiar. En cambio, con las tablas, con una planilla lo saco, lo parametrizo. Entonces, saco la fuerza que va de esas placas donde está actuando el empuje del suelo a las columnas, se transfiere a las columnas y la columna a las bases. Bueno, bueno, acá hay ventaja o desventaja de los distintos tipos estructurales. Yo no las voy a analizar ahora, se las dejo para usted para que la lean tranquilo. Pero sí esta de abajo, los sistemas de drenaje. Yo en el dibujo que le mostré, si por ejemplo abro y se lo voy a mostrar porque esto es importante, es muy importante esto que le quiero mostrar en esta filmina. ¿Se ve esa filmina ahí? Bueno, cierto, están silenciados. Sí, Daniel, sí, sí. Sí, vos tienen acceso así a algunos. Bueno, acá fíjense en este muro de sostenimiento, que es un muro tipo voladizo, ¿no es cierto? Donde están las armaduras, como hemos hablado, cómo tiene estos dispositivos acá, qué dispositivos, más que dispositivos, son unos caños directamente. Acá. Bueno, en este caso que era para un aserradero, ¿no es cierto? Y que acá estaba expuesto porque esto era para chip, entonces se mete el agua, con más razón yo le puse varios para que no tengamos ningún problema, porque atrás de un caño, y ahí le puse conducto inclusive de 100, muchos, porque el agua va a penetrar acá. ¿Y qué pasa? Yo no puedo calcular esto como un dique con la presión hidrostática, porque daría muchísimo. Es decir, tengo que eliminar la presión de los poros atrás, el sistema hidrostático que se me genera, y lo hago a través de estos drenajes
que tengo acá, que se pone el caño directamente de frente, digamos, van entre bolillos así, o tres, o lo que los quiera poner. Esto está puesto a ojo, ¿no? Más no responde a ningún cálculo, ¿no es cierto? Le puse a ojo eso, por ahí puede ser que sea mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, es mejor estar tranquilo con estas cosas. Entonces, atrás hay que ponerle un filtro, lo que se llama una secuencia de piedras. Esto que yo le voy a decir después en obra no se hace adecuadamente, es decir, poner distintas graduaciones de piedra, un geotextil, le van a tirar seguramente piedra como venga, así nomás, a la buena, ¿no es cierto? A ver, se me fue, no sé qué pasó, dice. Oh, ¿qué pasó con el Zoom? Queda menos de un minuto, Daniel. Ah, Se va a listo, cortar igual. está. Bueno, cortamos ya y listo. Volvemos con cortamos. Eso puede ser. Gracias, Hugo.